Entonces, Ok. empezamos con el tema de comunicación interpersonal. Vemos que esto se da cuando los individuos se tratan unos a otros como únicos e interactúan de una forma personalizada. Vemos que para que esta comunicación se presente se tienen que dar varias condiciones. Eh, Pareciera que redundamos, pero esta comunicación tiene que ser personalizada. Tenemos que conocer a la otra persona con la que nos estamos comunicando, y esa comunicación puede ser más eficiente de acuerdo al mismo nivel de confianza que le tengamos a la otra persona. Vemos que esto se da más que todo en una relación. No es lo mismo que nosotros platiquemos con amigos a que platiquemos con gente que apenas conocemos. No es lo mismo que platiquemos con familiares a que platiquemos con alguien que nos está ofreciendo un servicio. Siempre nuestra comunicación va a ser de una forma diferente. Por favor, les pido si silenciamos los micrófonos. Vamos a participar cuando yo les indique, si no se da la interferencia. Y también vemos que somos influidos por la cultura y el género. En este tipo de comunicación tiene que ver también la cultura, cómo sea la gente de nuestro país, la gente de otro país, puede que esto se vea influido también por el género. Se dice siempre que, por ejemplo, los hombres somos más directos, más prácticos, en cambio las mujeres son más expresivas, más comunicativas. Entonces, de esa manera va variando el nivel de comunicación. Vemos estos términos en cuanto a la intimidad, relaciones interpersonales y comunicación. Estos son dos términos que nos ayudan a definir eh, cómo son nuestras relaciones. Por un lado está la amplitud, que es la cantidad de contextos en los que los comunicadores interactúan en una relación. Esto quiere decir que si yo conozco de más contextos a una persona, posiblemente mi comunicación va a ser más eficiente. Si yo conozco a una persona del trabajo, pero a su vez vamos al mismo gimnasio, pero tenemos una amistad, compartimos más tiempo, la comunicación, pues vamos a ver que hay una mayor amplitud. No es lo mismo con alguien que solo me comunico de vez en cuando, con algún cliente que tal vez solo lo conozco como cliente, pero no conozco más sobre su vida. Y por otro lado está la profundidad, que es la cantidad de tiempo que los comunicadores van a interactuar y el nivel de información personal que intercambian en una relación. Entonces, la profundidad también se da con el tiempo, con el contexto que se está viviendo, el tipo de información que se quiere manejar. Puede ser que nosotros nos comuniquemos de una manera muy corta, muy breve, o de una manera más profunda, donde podamos contactar o conocer más a las personas. No sé si tienen algo que decir hasta el momento. No, hasta el momento bien. La, ¿Alguna duda de No, esto? yo estoy todo bien. Todo está claro. Ok. Entonces, tenemos esto que es la teoría de la penetración social, que es como una cebolla, ¿verdad? Esto nos indica el grado de interacción que nosotros tenemos también, o de conocimiento, o cómo nos relacionamos más bien con las personas. ¿Qué tanto de nuestra vida nosotros les contamos, o las personas nos cuentan sobre su vida? Entonces vemos que la primera capa es la capa superficial. Es algo muy básico, muy elemental. Nosotros cuando estamos conociendo a alguien o cuando estamos platicando con un desconocido, eh, tal vez simplemente comentamos cosas muy rutinarias o sobre la comida, la música, la ropa. Entonces no nos conocemos de una forma más profunda. Luego, conforme vamos profundizando, conociendo más a las personas, hay una capa media que son las opiniones sociales
políticas. Aquí ya podemos compartir nuestros grupos de preferencia, nuestras afinidades, nuestras cuestiones políticas, religiosas, ya compartimos un poco más. Luego, si llegamos a profundizar más, hay una capa interna donde ya conocemos más en sí los valores, creencias, miedos, secretos, todo lo que tiene que ver con una persona, ya nos animamos a compartir más. Y vemos que el núcleo realmente donde es más difícil llegar es un autoconcepto privado. Posiblemente sea un lugar donde nadie nos llegue a conocer bien, donde nosotros no revelemos mayor información de nuestra vida, de nuestras creencias, de nuestros sueños, etcétera. Entonces vemos que también depende de qué tanto nosotros vayamos conociendo a las personas, así va a ir siendo nuestra comunicación, nuestras relaciones, nuestro comportamiento con las distintas personas. Tenemos esto, la etapa del desarrollo de las relaciones. Sabemos que toda relación pasa por estas distintas etapas. Vemos que estas etapas van cambiando según la fase de la relación, van teniendo como distinto desenvolvimiento cada una de estas etapas. Desde que iniciamos una relación hasta que finalizamos, vemos que en medio hay muchas facetas. A ver quién me quiere compartir qué pasa, por ejemplo, en las primeras etapas, en la iniciación, experimentación, intensificación. A ver, Natalia, ¿qué pasa en las primeras etapas de un desarrollo de las relaciones? Primero que está de iniciación es cuando la gente se empieza a conocer. Ya con esa experimentación es cuando ya exploran cada uno los intereses. O sea, los temas que tienen en común o los intereses. Ya de intensificación es cuando ya se llega a un nivel mayor de, digamos, de lo que hablaba antes, de amplitud y profundidad. La integración es cuando ya, o sea, ya hay como que una fusión de todo. Ahí no está metida la similitud interpersonal. ¿Perdón? Disculpe, Atalia, de que le interrumpí. El que me suena un eco ahorita sobre la similitud intrapersonal. No sé si estoy algo alejado del tema. Y la proximidad social. No sé si tienen algo que ver. Estamos en la parte de la integración. Ok. En la etapa de integración de las relaciones. Ok, bueno, disculpa, Talia estaba bien lejos entonces. No importa, no, y el establecimiento de lazos afectivos ya es como que el nivel como más alto que se puede alcanzar en una relación. Sería como, pues yo tal vez de ejemplo pondría, no sé, cuando uno tiene pareja. Sí, vemos que cada vez esto se va logrando de una mejor manera, cada vez hay más cercanía, hay un mejor conocimiento de la otra persona. Yo tengo una pregunta, Sí, Antonio. licenciado. En cuanto al área de los negocios o para cerrar una venta, ¿hay como alguna recomendación de hasta qué punto llegar? Pues porque yo pienso que tampoco es como muy conveniente llegar a una relación interpersonal, pero ya así como que intercambiar como que tanta confianza con bromas y todas esas cosas, porque a veces se puede malinterpretar de que ya uno cerró la venta o como que puede tener mayor éxito en la venta si ya como que se involucra mucho más con el cliente. Yo creo que puede haber como un límite o no sé, tal vez. Sí, creo que esto nos lo puede dar la experiencia, ya cuando tenemos a alguien que es un cliente, que ya lo conocemos, puede ser que con el tiempo tengamos cierta amistad y confianza. No necesariamente tenemos que ser muy formales y todo el tiempo vamos a hacer de la misma manera, pero yo sí aconsejaría que de nuestra parte no invadamos o tratemos de tener tanta confianza con un cliente si él no nos la da. Yo creo que ya cuando nos conoce, ha experimentado, ha probado un servicio, nos tiene confianza, el mismo cliente da la pauta y eso puede generar más negocios.
pero creo que eso es con el tiempo, no lo podemos hacer de inicio con un cliente. Ok, me queda claro. Sí, y vemos también lo que sigue de una relación, ¿verdad? Obviamente está el lado agradable, el lado de experimentación, el lado de conocer a alguien, pero sabemos que en la vida real también se da la otra parte, que es ya la disolución de una relación. Vemos que hay un punto donde está la diferenciación, donde comienza como que el alejamiento hacia una persona. Vemos que tal vez ya hay muchos choques, muchas diferencias y comenzamos a alejarnos poco a poco. No digamos en la circunscripción, ya es una etapa más fuerte donde los conflictos son más evidentes, donde las diferencias son más fuertes, el alejamiento se da hasta pasar a una etapa de estancamiento, donde ya se ve que la relación ya no avanza ya para ningún lado, es cuando nos sentimos que ya no progresamos en esta relación, luego se da el alejamiento hasta llegar a la parte de la finalización. Entonces, vemos que esto también es algo que se da en las relaciones por diversos motivos, por diversas causas. Puede ser que una relación también termine y se concluya. Ahora vemos esta parte de revelarse ante los demás. Vemos que la revelación es el mostrar aspectos de la personalidad, pensamientos, preferencias, sentimientos, experiencias, eh, que nosotros se las manifestamos a otra persona. Alguien que me comente cómo esto, por qué creen que sirve esto de revelarse ante los demás. Bueno, Sí, Antonio. ¿Y me escuchan? Ah, ¿O quién iba a hablar primero? Antonio, pero le esperemos, ¿no? Creo. José, lo que pasa es que yo les comentaba de que no tengo que escuchar eso, porque Sí, José, ¿qué opina? Es una forma de darse, de desenvolverse y dar su punto de vista o su personalidad a las demás personas. ¿Para qué nos servirá esto? Para que la gente nos pueda llegar a conocer y a tener un mejor acercamiento ante nosotros. También para que tengan, o sea, se tengan más confianza. Ajá. preguntan en cuanto que mencionan, por ejemplo, que qué tan conveniente o cómo debe de jugar esa parte en cuanto a nivel profesional, por ejemplo, hacia un ascenso de trabajo, por ejemplo, ahorita yo lo tenía como en juego y me pareció también curioso si era en sí revelar tanto como yo me sentía o si eso podía jugar en mi contra. Entonces de eso dependía mucho el tener un ascenso, ya que estábamos compitiendo dos personas por el mismo puesto. Entonces no sé qué tanto sirve ser como demasiado sincero en cuanto a revelarse, como usted lo menciona, licenciado, o hasta qué punto es prudente en ese tipo de circunstancias. Sí, vemos que también tiene sus dificultades el revelarse, porque también lo pone en una posición vulnerable. Depende con las personas que se está relacionando, puede ser que esa información no sea bien utilizada. Entonces, yo creo que deberíamos de ver también el marco de donde nos queremos nosotros revelar y dar más confianza si es favorable. Si, si digamos nuestros superiores nos permiten esto y lo podemos hacer con libertad y no vamos a tener consecuencias. Entonces yo creo que sí también es de tener un poco de prudencia porque puede ser desfavorable si es mal utilizado por las personas.
vemos cómo debería ser precisamente de lo que estamos hablando, una autorrevelación responsable. No sé si lo alcanzan a ver, pero es algo que está en su texto. Y primero nos dice que hay que elegir el contexto adecuado. ¿Dónde lo podemos hacer? En un ambiente profesional, en un ambiente donde hay confianza, en un ambiente donde es confidencial, donde no se va a utilizar mal nuestra información. También si nos va a servir para beneficiar la relación. Sí, ¿qué pasa si nosotros necesitamos mejorar una relación? ¿Será que si nosotros nos abrimos más esto va a mejorar? Entonces es factible el que hagamos esto. También nos dice que tiene que ser de forma gradual a medida que la relación avanza. No podemos autorrevelarnos todo desde el primer día, sino esto también tiene que ser paso a paso, no podemos correr con esta situación. Y también lo último nos dice responder en cortesía. Si nosotros vamos a tener una relación favorable, cortés con una persona al momento de estar eh, dándonos a conocer más. Con una apertura recíproca. Correcto. Ahora vamos a pasar a ver el conflicto. Sabemos que el conflicto no es bueno ni es malo. Es algo que siempre se va a dar en nuestra vida en distintos ámbitos. Y vemos que el conflicto se va a dar cuando no tengamos armonía y acuerdo. Cuando vemos que no coinciden nuestras necesidades, creencias, valores, metas, no son compatibles. Esto nos pasa mucho en el ámbito laboral, en el ámbito personal, nos ha pasado también con ciertos grupos. Puede pasar de que estemos en desacuerdo en algo, entonces al final de alguna manera se va a manifestar el conflicto, ya sea las otras personas nos lo van a mostrar o nosotros vamos a mostrar ese desacuerdo. ¿Para qué nos sirve un conflicto? ¿A qué nos ayuda un conflicto cuando se presenta? Nos ayuda a poner nuestros límites y normas, a saber que hasta dónde somos capaces de negociar algo, también a expresar nuestros sentimientos. Nos pasa a veces cuando nos están ofreciendo un servicio y nos sentimos engañados, rápidamente nosotros le decimos al vendedor, mire, es que me siento engañado, usted no me dijo eso, me estafó, comienzo a expresar mis sentimientos, entonces también nos ayuda a sacar nuestros sentimientos. Identificamos las necesidades individuales, qué es lo que yo quiero en este momento, qué quiere la demás gente. A equilibrar el poder. En ciertas relaciones a veces hay siempre gente que quiere dominar más, sacar más provecho, no quiere dar su brazo a torcer, entonces esto permite hacer un balance en el poder, el compartir con otros y poder ceder un poco más. Y una historia de supervivencia, eso significa cuando hemos tenido nosotros alguna situación difícil y la hemos logrado resolver, eso nos da el ejemplo, nos da la pauta a cómo podemos resolver futuras situaciones. Cuéntenme ustedes cómo ven el conflicto y cómo consideran ustedes que manejan sus conflictos. Comencemos con Atalia. Pues yo siento que la verdad, en ciertos aspectos sí se me complica un poco manejar los conflictos. Más que todo cuando es, digamos, trabajo en grupo de alguna cosa, digamos, de la universidad o cosas así, me cuesta mucho porque a veces como que no todos como que colaboran y cosas así, todo se vuelve un conflicto, pero ya en otros aspectos, en otros ámbitos, creo que manejo muy bien los conflictos, porque sí, o sea, sí soy, o sea, tolerante así como que hablar las cosas antes de que se vuelva algo mayor. Correcto. José.
Antonio, ¿está por ahí? Si me escuchan. Sí, Demasiado. sí, sí lo escuchamos. Ok, con gusto. Bueno, sí, en mi caso, pues el manejar un conflicto sí se me hace un tema bastante grande porque muchas veces lo que yo quiero es interponer mi idea. Entonces no, muchas veces no me funciona porque al final siempre llego a una discordia porque tampoco ni acepto el término o el punto de vista del otro lado porque simplemente no me parece que sea la mejor opción. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, para a la hora de manejar una situación, hay muchos puntos de vista, entonces yo siento que a veces como que dar mi punto de vista, ni siquiera lo doy porque yo digo, ¿para qué? Si lo que voy a crear es más que todo una discordia, ya ni se va a tomar en cuenta. Y otras veces cuando decido darlo, pues igual se da esa discordia y ese como desequilibrio en que nadie llega a un punto de vista en común y pues en realidad mi reacción no es como que la mejor, yo simplemente no estoy a gusto y al final pues lo dejo en manos de las otras personas, entonces sí me falta habilidad en manejar los conflictos, la verdad yo no sé cómo sería la mejor manera. Ese sí sería un punto bastante bueno como para aprenderlo en esta sesión para mí. Licenciado, ya recuperé la ventana. Eh, a mí me cuesta mucho manejar los conflictos cuando son personas cercanas a mí. Cuando son personas con las que laboro, prácticamente se me hace un poco más fácil, con tal que no tenga mucho apego emocional. Se me hace más fácil manejar los conflictos porque las decisiones son más frías y son más específicas. No voy con tantos rodeos. Eh, Siempre se intenta buscar un bien o el mayor bien o el bien común, dependiendo de las circunstancias y lo que se necesite. Eh, pero sí tengo ese pequeño efecto que cuando son con personas más cercanas cuesta un poco más. Así es más difícil con gente cercana. Eh, ¿Me escuchan? Soy María José. Acabo de unirme a la llamada. Ah, ¿qué tal, María José? ¿Y qué tal? Es que estaba en una reunión y hasta ahorita pude salir. Pues, solo perdón que voy manejando. Pues, para mí, la resolución de conflictos, pues, está, pues, por mi tipo de trabajo, ¿verdad? Es fundamental que yo lo pueda hacer porque yo funciono como mediadora entre varias áreas. Entonces, em, yo trato, pues, de escuchar las dos, pues todas las opiniones de las personas y trato de conciliar. A mí me gusta evitar confrontaciones, entonces igual soy para cuando son temas personales y cosas entonces yo sí trato de verlo todo así fríamente porque ahí sí que el que se enoja pierde, ¿verdad? Entonces, siempre buscando la mejor solución y lo que mejor aplique para todos, ya sea la idea que yo proponga o que proponga alguien más o trabajar en conjunto para conseguir pues llegar a la solución que se está buscando, ¿verdad? Y pues evitar que el problema se vuelva mucho más grande. Gracias, María José. Vemos las causas del conflicto. ¿Por qué es que se presentan los conflictos? Generalmente por esto, necesidades que compiten en la relación. Cada uno tenemos distintas necesidades, cada uno estamos en una distinta etapa. Por ejemplo, en un trabajo puede ser de que estemos buscando crecimiento y puede ser que otras personas no busquen lo mismo. Entonces, a veces se da esa incongruencia, el no tener las mismas metas ni necesidades, lo cual nos ocasiona un conflicto. De repente nosotros somos más responsables, estamos encargados de un área y tal vez estamos trabajando con gente que no tiene las mismas responsabilidades. Entonces es muy fácil para otros no hacerse responsables cuando a nosotros sí nos puede afectar algo en nuestro trabajo.
Por otro lado están las diferencias en las creencias, valores. No necesariamente todos tenemos las mismas creencias, valores. Por ejemplo, con lo espiritual, alguna gente pues cree en Dios, otra gente no cree en Dios. Entonces, nos regimos también por nuestras creencias y eso a veces nos puede generar conflicto cuando estamos actuando en cualquier ámbito laboral. Vemos los estilos del manejo de conflicto y estas prácticamente son distintas estrategias. Era lo que nos comentaba Antonio, cómo puedo yo manejar el conflicto. Es algo que me cuesta y creo que a todos en algún momento nos cuesta esto de manejar el conflicto. Y vemos que hay distintas maneras de poder encarar un conflicto. Y estas son las principales. La coerción. Esto significa que nosotros nos imponemos sobre las demás personas, nosotros queremos hacer nuestra voluntad y condicionamos a la gente para que cumplan con lo que nosotros queremos. Para mí no es una estrategia muy buena, no es una estrategia donde tomamos la opinión de los demás, es algo impositivo, es algo que muchas veces se hace cuando la gente tiene cierto poder en los lugares y que puede predominar sobre los demás. Creo que una estrategia más inteligente es la persuasión, que es cuando nosotros convencemos a las demás personas con nuestros argumentos de hacer las cosas. Para esto nosotros debemos estar muy informados, muy capacitados, muy documentados y tener esa habilidad. Bien dicen que a veces es mejor conseguir las cosas de una mejor manera, de una manera amable, y así nos pasa, o así le pasa a mucha gente que tiene esa gran capacidad de persuadir y logra los resultados sin necesidad de pelearse, de entrar a tanto conflicto. Está la colaboración. Esto se da pues cuando nos ponemos de acuerdo, cuando todos queremos ganar y cuando vemos que vamos a tener un resultado favorable colaborando entre un equipo de trabajo. Está el compromiso, el asumir nuestras responsabilidades, el trabajar en equipo, el saber que tenemos una parte importante que aportar en ese equipo y por lo mismo adoptamos un compromiso. Entonces podemos lograr las cosas poniéndonos de acuerdo entre un equipo de trabajo. Tenemos la adaptación. La adaptación es, bueno, ni modo, ya está el conflicto, no nos queda otra, hay que seguir el ritmo de las cosas, aún con los conflictos que se presenten. Y la evasión es tratar de omitir el conflicto, tratar de no darnos cuenta, tratar de escondernos, tratar de evitar a las personas y dejar, pues, no postergar el enfrentamiento, la comunicación con otra persona. ¿Qué opinan ustedes de estas estrategias? Yo siempre ha sido y creo que siento que sí me está como gustando más esa nada, esa parte sí no la tengo muy como habilidad. Me gustaría más o menos saber cómo hacerla de una mejor manera o alguna manera. ¿Alguien más que quiera participar, Atalia? Pues de todos los estilos que expone el libro, creo que la más
pues la más lógica, la de colaboración, porque así pues entre todos como que encuentran una solución al conflicto. También una que me llama bastante la atención y creo que es parte de la toma de decisiones es el compromiso, porque cuando es un trabajo en equipo, todo se tiene que comprometer a llegar a una meta. Entonces tienen que ceder algunos puntos de vista para que al fin lleguen al objetivo deseado. Creo que es parte necesaria de cualquier tipo de conflicto, de cómo resolucionar un conflicto. Sí, María. Em, pues yo igual estoy de acuerdo con Natalia, la colaboración considero que es tal vez una de las más importantes, ¿verdad? Porque pues, ahí sí que es llegar en conjunto y buscar la mejor solución al conflicto que se tiene enfrente, pues. Ahora, definitivo, la que sí considero que no es como muy buena es la evasión y ni tampoco ay, la primera, no me recuerdo Coerción. cómo se llama. Esa. Sí, porque ahí sí es más que todo impositiva la cosa, ¿verdad? Es casi que cuando los jefes dicen y se hace así porque yo soy el jefe y punto. Entonces, pues no fomenta para nada trabajo en equipo ni nada, pues entonces, y pues eso. Sí, vemos aquí algunas recomendaciones para manejar el conflicto. Y la primera es permanecer racional. Significa de no perder nosotros por las emociones, no perder nuestro temple, nuestro carácter, sino tratar de ubicarnos en la situación y tratar de ponernos en el lugar de las demás personas, tratar de ser profesionales y guardar la calma en la medida de lo posible. Hay que intentar también entender a los demás. Hay que pensar que las demás personas tienen otras experiencias, otros contextos, otras situaciones, sentimientos. No podemos nosotros pensar de la misma manera. Hay que tener una comunicación abierta. No podemos cerrarnos con prejuicios, pensar que la otra gente, su opinión no vale la pena, pensar que nosotros sabemos más, pensar que nosotros tenemos que imponernos. Eso no funciona. Eh, Hay que ser confiables. Esto con lo que platicábamos anteriormente. También nosotros tenemos que dar la pauta para abrirnos a la confianza de los demás. Evitar utilizar la coerción. Esto también es algo que dificulta los conflictos, que creo yo los condiciona más si nosotros tratamos de ser impositivos. Separar la persona del problema. Muchas veces juzgamos a la persona, tenemos una idea de la persona, estamos en un conflicto y criticamos a la persona, pero no nos damos cuenta de que lo que está mal es la situación, es lo que tenemos que arreglar primero, no tanto a la persona, sino la situación, la problemática que tenemos. Y por último tenemos el mantenernos abiertos a los demás, el escuchar opiniones, el escuchar críticas, el aceptar otras opiniones. Eso es algo favorable para el manejo de conflictos. Eh, yo creo que no hay tal vez un esquema, una receta de cocina que nos diga cómo manejar un conflicto. Al final de cuentas, creo que nos podemos volver especialistas en esto mientras más conflictos experimentemos. Y puede ser que en los primeros conflictos nosotros sintamos que perdamos, puede ser que nosotros cometamos muchos errores o no tengamos esa capacidad como para defender nuestras ideas o para negociar con otras personas. Pero creo que esto tiene que ver mucho con lo que uno quiere, con las metas que uno quiere y con el poder comunicarnos de una forma asertiva, el tal vez atrevernos a decir las cosas de una manera educada, prudente, sin señalar a las demás personas, pero sabiendo expresar nuestras ideas, nuestras prioridades, sin sentir que vamos a herir a los demás. A veces cuesta con la cultura, a veces cuesta
nos da pena a veces hasta ir a pedir algo a una tienda, ¿verdad? Esto es cultural. Siempre le decimos a la gente, ¿será que me hace favor, me hace la campaña, me regala esto? Culturalmente nosotros nos da pena decir las cosas. Y en otros países eso no pasa. Por ejemplo, uno va a España y le dice me regala algo y le dice no, ¿cómo se lo voy a regalar? Usted, yo le estoy vendiendo, usted me tiene que pagar. Entonces, creo que se trata de ser uno más asertivo y decir las cosas que quiere y piensa sin ofender a los demás y sin sentir esa pena que se va a ofender a los demás. A veces es necesario tener los mediadores, así como nos comentaba María. eh, Puede ser que en un problema, en una situación, no nos pongamos de acuerdo y siempre necesitemos de una persona intermedia que nos ayude a resolver estos conflictos. Puede ser que cada quien siempre quiera que prevalezcan sus ideas, pero a veces puede funcionarnos un intermediario, alguien que nos haga ver las cosas desde otro punto de vista. No sé si alguien más quiere comentar algo esto del conflicto. No, licenciado, es una cosa, yo sí retirar, yo tengo que regresar, pero sí voy a dar por los videos que usted sube. Sí, está bien. Nosotros vamos a subir la clase de hoy, lo que hace falta. Bueno, al manejar conflictos es una parte necesaria porque todos los días tenemos conflictos y el que diga que sepa dominar los conflictos creo que sería una persona un poquito mentirosa porque ningún conflicto puede ser igual a la otra y la forma de cómo se llega al éxito es cómo se puede solucionar de la mejor forma que afecta a la menor cantidad de personas. Sí, correcto. Vemos esta parte de las diferencias en todos los grupos, en todos los trabajos, lugares. No somos iguales, vamos a encontrar gente muy diferente. Y tenemos algunos caminos, tenemos algunas pautas que nosotros podemos tomar y son las que podemos ver en este esquema, cómo es que nosotros podemos afrontar una diferencia. Vemos, la primera es la resistencia. Aquí manifestamos un rechazo, eh, un conflicto donde posiblemente no nos comuniquemos con la persona, vemos solo sus deficiencias, vemos sus problemas, y es una manera de no encarar la realidad, de no querer tener ningún contacto con esta gente. Luego viene la tolerancia, donde conocemos un poco más a las personas, donde posiblemente no nos gustan sus actitudes, no nos gustan sus comportamientos, pero tratamos de evitar el conflicto, tratamos de darles el beneficio de la duda, tratamos de pues hacer lo básico, una comunicación muy básica para poder afrontar los retos que tengamos con estas personas. Luego pasamos a otro nivel que es el respeto, donde reconocemos a la persona, reconocemos sus cualidades, le damos cierto grado de confianza, lo escuchamos un poco más y por lo menos le damos su lugar de cierta manera. Y el último grado de esto es la participación. Aquí sí prácticamente aceptamos a las personas, sabemos de su potencial que tienen, nos gusta compartir con estas personas, le tenemos confianza, hay una buena comunicación y esto hace que el ambiente sea muy genuino, muy creativo, muy participativo. Cuéntenme ustedes qué piensan de esto, si les ha tocado afrontar alguno de estos escenarios, cómo lo han hecho. María. Pues yo por
el trabajo que estoy haciendo ahorita, pues sí me ha tocado bastante, ¿verdad? Y justo me tocó, pues, armar reuniones con dos personas que no se llevaban, trabajaban, una área era complemento de la otra y sí, había muchísima resistencia para implementar cambios y muchas cosas por parte de una de las personas, ¿verdad? Entonces decían, no, es que la otra, pues esta otra persona no ayuda, no coopera y no sé qué. Entonces, me tocó primero hacer una reunión solo con una parte para explicarle cómo era el nuevo proceso que queríamos implementar, porque yo trabajo en procesos, ¿verdad? Ajá. Entonces, para que lo tuviera claro y luego con la otra parte para que ya también lo tuviera claro y cuando ya estábamos en la misma página por separado las junté y ya trabajamos juntas en resolver las situaciones, ¿verdad? Entonces, me tocaba como que estar regresando la conversación al tema porque obviamente por el conflicto que tenían y los roces que ya tenían ellas, entonces sí, era muy complicado que se pusieran de acuerdo y que aceptaran la responsabilidad que cada una tenía que ver en el proceso que se estaba implementando. Pero pues al final de cuentas se logró, ¿verdad? Y mucha comunicación y mucha paciencia porque sí, sí era difícil, sí fue difícil esa situación. Y era más que todo la resistencia y que entre ellas dos pues no se caían bien, simplemente no se caían bien. Entonces no lograban trabajar juntas, pero pues así fue como logré hacerlo, porque traté primero juntas y fue un caos. Ajá. Y entonces mejor por separado y luego las junté otra vez y ya fue mucho más llevadera la conversación y más fácil. A mí me pasó algo parecido igual que a Majo. En cocina muchas veces hay bastantes diferencias, en especial, no sé por qué, cuando son mujeres. A veces me funciona una técnica que hago y a veces no, pero es un 50% de posibilidad que sí funcione. Hago que me digan qué es lo que le cae mal de una persona y ahí se desahogan y dicen todo. Y lo hago con las dos personas. Luego cuando las junto y les digo que digan lo mismo que me dijeron, algunas se atreven, otras no, pero cuando generalmente se atreven a decirse las cosas a la cara, se puede llegar a resolver un conflicto muchas veces porque hay diferencias o hipótesis o algo que las llegan a creer que la otra dijo o hizo o dijo de la otra. Entonces ya cuando se resuelven esos problemas es más llevadera la situación. A veces funciona y a veces no funciona, pero sí me ha ayudado bastante esta técnica. Está bien. Vamos a ver la parte de los grupos. Pasamos a ver qué es un grupo reducido, que es una cantidad limitada de individuos que se comunican de manera interdependiente para alcanzar una meta en común. Entonces vemos que los grupos generalmente son grupos cortos, grupos pequeños que se conforman por un propósito. Eh, Se puede manejar mejor un grupo mientras más pequeño sea. Eso lo vemos en los trabajos de la universidad. Es más fácil dirigir, es más fácil estar al tanto de grupos más pequeños donde se conocen los roles de cada integrante que grupos grandes donde se pierden esos roles y donde ya no se ayudan mutuamente. Entonces vemos que hay distintos tipos de grupos. Los primarios son nuestros primeros grupos de influencia. Está nuestra familia, está la gente con la que más convivimos. Es toda esa gente que tiene una mayor influencia en nosotros, nuestras amistades. Son grupos que se han mantenido en distintas épocas de nuestra vida y han sido una referencia, han sido en quienes nos apoyamos en distintos momentos. También tenemos los grupos sociales, todos los grupos de actividades sociales, de diversión, placer, donde nosotros buscamos alguna afinidad específica. Los grupos de ayuda o autoayuda, se les llama ahora, son aquellos grupos donde vamos, comentamos nuestras situaciones, problemas, escuchamos a veces los problemas de otros y a veces hay intermediarios que nos ayudan a enfocarnos de una mejor manera y a resolver
nuestros problemas. Los grupos cívicos, estos son grupos que se dan muchas veces formados por el gobierno, por el Estado, que tienen una finalidad específica. Los grupos basados en la comunidad son grupos que a veces cumplen con tareas que no cumplen otros grupos que deberían de cumplir. Por ejemplo, cuando el gobierno no proporciona la adecuada seguridad, ustedes pueden ver que hay muchos comités que se forman para cuidar de la seguridad de ciertas comunidades. Los grupos virtuales, que también se dan por muchas finalidades, por estudio, por placer, diversión, por conocimiento, por investigación. Hoy en día es muy fácil tener estos grupos, el poder contactarnos con distintos grupos según nuestros intereses. Y los grupos para la solución de problemas. Vemos que esto también es muy importante dentro de las empresas. Muchas veces se forman equipos de trabajo para resolver problemas específicos y no necesariamente son de la misma área. Muchas veces se selecciona gente de distinta área que ejecuta distintas tareas con la finalidad de ponerse de acuerdo y buscar las mejores soluciones a un problema que pueda afectar en su totalidad a una empresa. Vemos cuáles son las ventajas de tomar decisiones en grupo. ¿Cuáles son las ventajas de agruparnos, de trabajar con otra gente, de compartir proyectos, de compartir trabajo? ¿De qué nos ayuda? Entonces vemos que esto va a sumar. Vamos a ver la sinergia de los grupos. Si las otras personas tienen habilidades, nosotros también. Todo esto lo vamos a sumar y vamos a hacer un equipo, al final de cuentas, un equipo más fortalecido que va a poder cumplir con una tarea. También vemos que esto va a ocasionar la división de trabajo. Vamos a ver para qué somos buenos cada uno y podemos cada quien esforzarnos y utilizar un menor tiempo para la ejecución de una tarea. Entonces cada quien va a poner a su servicio sus habilidades y esto va a hacer que consigamos mejores resultados de los cuales se conseguirían en lo individual. Y también tenemos los miembros de grupo se comprometen más con una decisión que se tomó en conjunto. No es lo mismo que a nosotros nos digan que nos comprometamos con una meta, si no sabemos nada de esa meta, si no tenemos que ver en las opiniones, si no tenemos que ver en los procesos, a que nosotros estemos dentro de la ejecución de esta meta. Entonces, cuando esto lo hacemos en equipo, es más fácil ese compromiso. También tiene su desventaja el tomar decisiones en grupo. Se sacrifican preferencias individuales por la voluntad de grupo. Por ejemplo, esto en los grupos sociales se da mucho. Queremos ir a ver una película, pero nuestros amigos quieren ir a ver otra película. Y luego terminamos viendo algo que tal vez no queríamos, pero si queremos estar bien con el grupo, vamos a aceptarlo, lo que quiera la mayoría. La toma de decisiones puede llevar al conflicto. Es lo que estábamos viendo. Siempre que estamos con más gente van a haber diferencias, diferentes criterios, creencias, valores, y vamos a tener más de algún conflicto. Va a tomar más tiempo. Tenemos que organizarnos y también tenemos que, a veces los grupos, si no se manejan bien, se vuelven muy burocráticos y hace que se atrasen las tareas. Y por otro lado tenemos ¿qué pasa cuando no todos los miembros del grupo hacen su trabajo? Se da el famoso subsidio laboral. ¿Esto qué significa? Hacemos la tarea por otros. Si gente dentro de nuestro equipo no trabaja, nosotros lo estamos subsidiando y eso pasa muchas veces en el trabajo. Tal vez un empleado es muy eficiente y puede hacer el trabajo de 2, 3 personas, pero vemos a la par a alguien que está perdiendo el tiempo, que no está haciendo nada, que solo es un costo para la empresa. Entonces ahí vemos ese desbalance, que hay empleados muy buenos que son capaces de sacar el trabajo de 3, 4 trabajadores, y hay empleados muy malos que no hacen nada y simplemente forman parte de la nómina y se les está pagando y no contribuyen con una empresa. Pues no sé si tienen algún comentario de esto.
No, no, todo bien. Todo claro. Vamos a ver las normas de los grupos. Vemos que para que un grupo funcione tiene sus propias normas. Entonces, lo primero es que la cultura va a influir en las normas del grupo. Según la cultura, las subculturas donde nos estemos desempeñando, va a estar esa influencia. También las normas del grupo van a establecer los lineamientos de comunicación para los miembros. Entonces vamos a establecer cuáles son los medios adecuados de comunicación, la manera en que nos vamos a comunicar, la manera en que vamos a coordinarnos y a trabajar. Vemos que la cohesión es una norma importante en muchos grupos exitosos. La cohesión aquí la vemos de una manera positiva. Lo vemos cuando la gente está comprometida con su trabajo, con su grupo y quiere colaborar. Una cohesión en este sentido es algo fuerte, es una unión, es perseguir la misma meta. Y vemos que los roles facilitan el funcionamiento y la comunicación en el grupo. No sé si ustedes ya conocen este modelo que evalúa las culturas de los distintos países, el modelo de Hofstede. No sé si ustedes ya lo conocen. No. No. Bueno, pues este modelo evalúa estos 5 rasgos de la personalidad de los grupos y nos hace como diferenciación de cómo es una cultura respecto a otra. Entonces vemos que uno de los rasgos es el colectivismo versus el individualismo. Cuando una cultura es más social, una cultura hace sus cosas más trabajando con otros, o cuando la cultura es más individualista, donde se premia a las personas que destacan en lo individual. Esto claramente lo podemos ver por ejemplo, la cultura norteamericana es una cultura totalmente individualista, que no necesita tanto de los grupos para progresar, sino aquí se compite mucho individualmente. Otro rasgo de este modelo es la distancia al poder. ¿Qué tanto nosotros respetamos a las autoridades? ¿Qué tan fuertes son las autoridades para nosotros? Volvemos a la cultura norteamericana y vemos que ellos pues no les importa tanto esto, se pueden comunicar, pero no hay tanta burocracia, no hay tanta jerarquía en las instituciones. A diferencia, por ejemplo, de nuestra cultura, que cuando tenemos a alguien en un alto puesto, muchas veces tiene mucho poder y a veces es inaccesible, no se puede comunicar con una persona de un alto rango. Tenemos la tolerancia a la incertidumbre. Esto es qué tanto nos adaptamos a situaciones nuevas, qué tanto se adaptan las culturas a cambios, a nuevas situaciones. Esto se da también mucho en nuestra cultura, ¿verdad? Que posiblemente a veces cuesta adaptarse mucho al cambio. Vemos también la parte de masculinidad, feminidad. Esto significa cómo actúan las culturas. Si actúan de una manera más fría o de una manera más cercana. Si son más fríos, más directos, como los hombres, o si son como las mujeres, más conciliadoras, que les gusta escuchar más, que les gusta platicar más, que le ponen más sentimiento a las situaciones. Y la orientación a largo plazo, que hace la diferencia en las culturas que viven al día a día, las culturas que viven en el corto plazo, que solo les interesa lo que está pasando en este momento, o las culturas que sí piensan en el largo plazo, piensan en el ahorro, piensan en el futuro, piensan en los servicios, cómo van a ser más adelante, piensan en el plan de carrera de una persona y también en los servicios que debe tener una persona en el largo plazo. Entonces vemos que este modelo nos ayuda pues a evaluar a distintas culturas, cómo son las culturas, cómo se ve influenciada la gente dependiendo de la cultura donde se está desenvolviendo. Luego tenemos los roles que facilitan el funcionamiento y comunicación del grupo. Y veíamos ahí que habían
varios roles, los roles para el funcionamiento, que tienen que ver con las metas o objetivos del grupo, los roles para la preservación del grupo, que sirven para construir relaciones dentro del grupo, para crear un sentido de trabajo, para mantener a un grupo, y los roles obstaculizadores, que satisfacen necesidades de ciertos miembros a expensas de las del grupo. Entonces aquí vemos algunos roles de estos, de las tareas. Tenemos los roles de iniciador, informador, clarificador, orientador, registrador, facilitador. Los roles de construcción y mantenimiento de un equipo, tenemos a los que hacen estos roles de armonizador, motivador, establecedor de estándares, observador de procesos, seguidor. Y tenemos los roles obstaculizadores como el bloqueador, el buscador de reconocimiento, el renuente, el agresor o el escéptico. Ahora vamos a ver los pasos para la solución de problemas. Entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer para esto es definir y entender el problema, y esto es donde se pierde mucha gente. Muchas veces le damos vuelta a una situación, encontramos 1000 problemas y no logramos aterrizar en cuál es el problema principal. Muchas veces no pasamos de este paso, y es lo más importante, detectar realmente cuál es el problema que le está afectando a una empresa o que nos está afectando en lo personal, qué es lo más pronto, inmediato que tenemos que solucionar. Viene el paso 2, que es establecer criterios explícitos para una solución eficaz. Necesito encontrar parámetros que me digan cómo voy a solucionar este problema, qué es lo que necesito resolver principalmente. Necesito plantearme objetivos para resolver este problema. Luego viene en el paso 3 la generación de posibles soluciones. Tengo que pensar en varias ideas, en varias soluciones, y no pensarlos de una manera superficial, sino pensar con datos, con estadísticas, qué es lo que voy a decidir, qué se me hace más viable para resolver. Luego viene la selección de la mejor solución. Tengo que comparar el costo-beneficio de las soluciones, ver cuál se resuelve de una mejor manera. Y finalmente viene el implementar la solución, el buscar retroalimentación y ver si realmente la solución es la correcta que nosotros necesitamos en ese momento. A ver, díganme ustedes cómo manejan esta parte de solución de problemas. ¿Cómo les ha ido con esta parte, María José? Pues con la resolución de problemas, pues yo creo que dependiendo de la situación uno se topa con un mix de personas que ayudan a la resolución de problemas y personas que sirven como obstaculizadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que depende mucho también de la percepción que tiene uno y de la situación en la que se encuentra para saber cuál es como la mejor forma para resolver el problema. Yo pues he tenido bastantes situaciones en las que he tenido que, ahí sí que a pura prueba y error he ido aprendiendo cómo solucionar de una mejor manera algunos problemas, y como decía José, creo que era, que no todos los problemas son mejores, usted también, que no hay una fórmula específica para resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, pues un ejemplo de ese fue el que les comentaba, donde tenía estas dos personas. La verdad es que yo fui probando cómo poder entrarles de una mejor manera y cómo poder lograr conciliar con ellas y llevarlas a un punto neutro para que pudieran escuchar y pudiéramos trabajar todas para poder pues resolver la situación que teníamos enfrente, que no era solo implementar un nuevo proceso, sino que primero era solucionar el conflicto que había entre ellas, ¿verdad? Que era lo que estaba obstaculizando no solo ese proceso, sino muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí, creo que depende mucho de la situación. Está bien.
Vamos a ver los estilos de liderazgo. Hay distintos estilos de liderazgo, desde el autoritario, que es la persona que decide, impone sobre los demás, no los deja opinar, hace su voluntad. El permisivo, que es una persona que no se preocupa por los demás, no les pone tanta presión, no se fija en lo que están haciendo, los deja irse por donde quieran, pero no hay una orientación, un liderazgo claro. Y el democrático, donde se deja participar a los demás miembros del grupo, donde se les deja opinar, se les deja construir, se les hace parte de una responsabilidad. Por último, tenemos estos temas de comunicación masiva. Vemos de que es la creación del significado a través de mensaje que se envía a un público numeroso, desconocido y anónimo. Vemos que cuáles son los objetivos, qué es lo que busca satisfacer los medios, y básicamente busca, por un lado, la supervisión. También está la información, el entretenimiento y la utilidad social. Entonces vemos que hay distintos objetivos de los medios que quieren influir en el mercado donde se están presentando. Siempre hay distintas finalidades, y hay que tener también cuidado con eso, de ver realmente qué tipo de mensaje es el que nos quieren dar. Está la teoría del cultivo. Esto significa que los medios, afirma que el enfoque de la investigación de los medios, que afirma que el consumo de estos tiene una influencia acumulativa en la promoción de una opinión compartida del mundo. Esto es como las series, como las películas, como los programas, que se va generando cierta influencia sobre nosotros, se va programando, y nosotros pues de alguna manera buscamos este tipo de programación. También se dice que puede haber mucha influencia por parte de estos programas, de estos medios, a que nosotros actuemos según los requerimientos de ellos. Se da muchas veces que estamos viendo algo y después por ahí nos están motivando a que compremos ciertos productos. Y es algo que se puede dar hoy en día con la publicidad, con todos los medios, con todo lo que nosotros observamos, podemos tener mucha influencia sobre esto. Lo que hay que considerar es que hacia dónde estamos llegando nosotros, si tenemos nosotros nuestro propio criterio, si nosotros podemos analizar las cosas, o si nos estamos volviendo personas que solo se dejan llevar por todo lo que están viendo en la televisión o en los distintos medios. Entonces, por último, vemos que hay una comunicación responsable, hay que identificar los intereses subliminales, hay que estar consciente de lo que tratan de vendernos, si nosotros queremos comprarlo, si va con nuestros valores, si va con nuestras posibilidades. Sí, se trata de ser más conscientes y no dejarnos llevar solo por esa influencia de medios masivamente. También, por otro lado, está la identificación de las técnicas de producción, cómo es que graban esto, qué enfoques hacen, qué efectos especiales tienen, qué se quiere lograr con todo esto, qué están tratando de transmitirnos con la forma en que nos están presentando esos contenidos. Y por último está la parte de la creación de medios responsables. Si nosotros tenemos una empresa, debemos evaluar qué es lo que queremos realizar con nuestros clientes, qué les queremos transmitir. Les queremos vender una idea clara de nuestro producto, no los estamos engañando, no los estamos manipulando, no les estamos mintiendo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de promoción y publicidad estamos haciendo, y si es algo ético y algo que lo estamos haciendo de una manera positiva. Hasta aquí llegamos, no sé si tienen alguna consulta de los temas que vimos el día de hoy. No, nítido. Todo quedaron. Sí, pues entonces los espero. Nuestra próxima clase va a ser en 15 días, lunes 22 de agosto, siempre a las 5:15. Y estamos en comunicación, cualquier duda que tengan con sus tareas me la hacen saber. Muchísimas gracias. Gracias. Les deseo que tengan una feliz noche. Igualmente. Igualmente. Que descanse. Hasta luego, adiós.